de niveles, ¿verdad? Por favor, el lenguaje de Dios. Lenguaje de Oliver Cromwell. Ya vio, tengo media hora con Bueno, compadre, te agradecemos por este tiempo tan agradable de esparcimiento, pero también de aprendizaje, donde podemos juntos deleitarnos en ti, en el vernos los unos a los otros y crecer en conocimiento, en la gracia tuya, pero también en conocimiento. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir esta información que se permee no solamente a nuestros pensamientos, sino también a nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, ¿cuántos tienen su sílabo? No lo tenemos, doctor. ¿Sí mandaste sílabo? Por correo electrónico. Ah, sí, está en mi correo. Bien. No lo Entonces, para eso hay tecnología. Perdón, ¿quién lo mandó? Es el aspecto histórico lo que vamos a ver hoy. Bueno, es lo que se va a realizar a lo largo de estos 5 o 6 clases. Vamos a estar analizando el aspecto histórico. Pero en primer lugar, hoy vamos a entrar un poco a la teoría de las esferas ley o los aspectos de la realidad cósmica. Utilizo ese término comúnmente porque es más rimbombante, pero en realidad estamos hablando de la teoría de las esferas ley. Los aspectos de la realidad cósmica, no nos espantemos, no tiene nada que ver con algo astrológico de ese tipo, es una cuestión, el cosmos, es decir, ordenado, el orden de la ley que Dios ha puesto en su creación. Eso es lo que se está refiriendo cuando habla de cosmos o cósmico. Bien, la teoría de las esferas ley, ¿de dónde viene? Hermann Dooyeweber, que vivió de 1894 a 1977, junto con Dirk Vollenhoven, que vivió de 1892 a 1978, fueron los principales fundadores de una filosofía que tiene su fundamento neto en las Sagradas Escrituras. Ellos interpretaron su realidad a la luz de la palabra ley de Dios, que dio origen, sostiene y dirige a la creación. Hermann Dooyeweber en especial dio nombre a tal filosofía, llamándola filosofía de la idea cosmonómica. De Holanda, y surgió esta filosofía dentro de las aulas de la Universidad Libre de Ámsterdam. Un componente importante de dicha filosofía es la teoría de las esferas, pero esta tiene su comienzo formal en el pensamiento de Abraham Kuyper, que habló de la soberanía de las esferas, originalmente 3, la empresa, la iglesia y el Estado. Sin embargo, es en el trabajo filosófico cristiano de Dooyeweber que encuentra su más completa expresión. Mientras Abraham Kuyper establecía la diferencia de 3, Dooyeweber llegó a identificar, no a inventar, no inventó nada, él identificó, es decir, las ubicó, las encontró, 15 esferas ley. Entonces esa es más o menos la medida estándar que se tiene. 3 son los elementos principales que sostienen la teoría de las esferas, y aquí viene lo interesante. No me dieron mi nombre. Bien, 3 son los elementos principales de la teoría de las esferas y de la filosofía de la idea cosmonómica. El primero es la fe en el Dios que se reveló en las Escrituras, el cual ha creado todas las cosas a partir de la nada por su poderosa palabra. Entonces, Dios es el primer elemento, ¿sí? El Dios eterno, creador, diferente a su creación, que ha hecho todas las cosas a partir de la nada por su poderosa palabra, ¿sí? Técnicamente en esa simple frase ya tenemos los 3 elementos, pero siempre hacemos distinción en cada uno de ellos. En segundo lugar, la palabra ley por medio de la cual Dios sujeta a su creación, ¿sí? ¿Por qué utilizamos palabra ley y no solamente palabra de Dios? Bueno, utilizamos palabra ley porque esto nos ayuda a distinguir, no solamente a decir que es la Biblia, porque cuando hablamos de palabra, comúnmente lo definimos como Biblia, Escrituras, ¿sí? Como escritura. Y en el pensamiento filosófico de Dooyeweber, la palabra va mucho más allá que las escrituras. La escritura es una de las manifestaciones,
Y la palabra ley lo que nos habla es que engloba las manifestaciones de la palabra. ¿Okay? Cristo como palabra. También, sí. Tercer punto, la realidad cósmica la realidad cósmica o temporal. Ese es otro concepto que también tenemos que comprender. Es decir, la creación como tal, que siempre estará sujeto a la ley. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. La realidad cósmica o temporal, es decir, lo que experimentamos diario. ¿Sí? La creación en su orden como Dios lo ha establecido. La palabra temporal no quiere decir cronológico. ¿Sí? Adelante, por favor, adelante. La palabra temporal no quiere decir cronológico, quiere decir creación, ¿sí? Sujeto a la palabra ley. Todo lo que se engloba dentro de la palabra ley es temporal, ¿sí? No quiere decir que va a desaparecer, aunque puede llegar a tener esa implicación. Pero la palabra temporal quiere decir que está dentro del tiempo, ¿ok? Y todo lo que está dentro del tiempo es creación, incluidos los ángeles y los espíritus, ¿ok? Todo ello es creación, todo ello es temporal, es decir, está englobado en el tiempo, ¿ok? Pero hay que hacer una excepción, ¿no? ¿Cuál? Porque el Señor Jesucristo estuvo dentro del tiempo. Ajá. Y durante el cumplimiento del tiempo. Pero él se hizo criatura, entonces él estaba en el tiempo y obviamente en su carácter temporal él es criatura, ¿no? Obviamente que esto implica que su divinidad es fuera del tiempo, ¿no? Todo eso. Aquí hay una confusión en mi mente. El único ser engendrado, no creado y consustancial al Padre es Jesucristo, ¿no? Todos los demás seres humanos hemos sido creados, Humanos y no humanos. no engendrados. ¿Cuál es la conclusión? El hecho de que el Espíritu Santo, Ajá. entonces es el que tiene la capacidad de engendrar a Jesús, pero Jesús está sujeto al tiempo, a pesar de que es... Ok, pero ese texto que citó, hermano, se ubica en la obra previa a su encarnación. Es decir, él fue engendrado antes de todos los siglos. Sí. No habla de la engendración De María. en María. La concepción. Sí, no, exactamente, no habla de la concepción. Entonces debe ser otra palabra ahí. ¿Dónde? ¿En las Escrituras? En el Nuevo Testamento y después en la declaración del concilio que genera la confesión. Bueno, pero es que el concilio está ubicado en la discusión, no de la concepción virginal, sino en la discusión de la eterna generación del Hijo, ¿no? O la eterna surgimiento del Hijo, ¿no? Muy bien. Entonces, propio de estar, y esta es una parte importantísima, propio de ser criatura, ¿sí? Es el ser de ser criatura. Es estar sujeto. ¿El ser? El ser de toda criatura, lo que hace a una criatura ser criatura es estar sujeto. ¿Sujeto a qué? A la palabra ley. ¿Sí? Entonces, propio de ser criatura es estar sujeto a la palabra ley de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la ley que le es propia y que ha sido establecida por decreto divino. Entonces, cada cosa que existe en el mundo de Dios es eso porque está sujeta a la palabra ley de Dios. ¿Cierto? Entonces, no hay una sola criatura que no sea sujeta, que no esté sujeta, ¿sí? A la palabra ley. ¿Ok? Hermano, ¿quería comentar algo? Sí, cuando hablamos de los ángeles y hablamos de la esfera biótica, la física, la cinemática, ellos no están sujetos a esta esfera, a estas leyes. Es una cosa muy interesante.
tenemos que analizar eso más adelante, hermano. Precisamente una de las... Doyever dice que él y Vollenhofer tienen distintas opiniones al respecto. Por ejemplo, Vollenhofer dice que los ángeles, el mundo de los ángeles, el mundo espiritual, puede ser analizado por la filosofía. Mientras que Doyever dice que no, que ese es un asunto de la teología. Entonces, pues yo me inclino más por el lado de Vollenhofer. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que le hemos aplicado, porque ellos sí ocupan espacio, tienen número, tienen movimiento, tienen, me explico, que son todos los aspectos de la realidad cósmica. Ellos también se mueven en ese aspecto de la realidad, ¿sí? En esos aspectos de la realidad, mejor dicho. Que el espacio que ocupan, por ejemplo, que dicen, no, se metieron legión de demonios en una persona, bueno, eso es otra cosa. Pero realmente sí ocupan espacio. Sí son seres espirituales y todo lo que queramos pensar e imaginarnos acerca de la palabra espíritu, porque ahí realmente lo que hemos hecho es imaginarnos demasiadas cosas. Pero ¿qué punto es la teoría de las esferas? Pero... Sí, siempre la especulación siempre es divertida, pero no nos lleva a ningún lado. Bien. Pero si no, luego lo vemos de nuevo. Calmado. Así en Doyever, la ley es la frontera entre Dios y su creación, es decir, que todas las criaturas están por naturaleza sujetas a la ley. Por naturaleza están sujetas a la ley. Solo Dios es legibus solutus, es decir, el legislador absoluto, ¿sí? O el único legislador. El único que legisla es Dios, aunque no está sin ley. Sed non ex lex, dice en latín, como en el nominalismo comúnmente entendido. Dios es entendido como en el calvinismo, en la teoría de las esferas, como aquel que da la ley, ¿sí? Y que no está sujeto a la ley. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Sí. Dios no está sujeto a la ley, porque implicaría que Él es... ¿qué? Un sujeto. Es criatura. Pero en Cristo no. Vamos a continuar. Dicha ley es el contexto para la realidad temporal. Que no entiendo. Es que estamos queriendo llegar a las conclusiones antes de poder comprender la teoría de las esferas como tal. Bueno. ¿Sí? Vamos para allá. Dicha ley es el contexto para la realidad temporal. Da origen a la variada expresión de la realidad cósmica. La palabra ley se refracta en manifestaciones temporales, dando lugar a las cosas que existen. Definimos, empiezan esta palabra, se refracta de muchísimas maneras y da lugar a las cosas que existen, ¿sí? Esta refractación temporal de la ley, Doyever las llamó esferas ley o aspectos modales de significado, ¿sí? Pues hay dos formas en que se habla. Esferas ley ¿sí? Y aspectos modales. Este es el término aspectos modales de significado. ¿Es un sinónimo? Sí. Aunque Doyever utiliza, Doyever utiliza más en su libro de la Nueva Crítica este término, ¿sí? Cuando habla más a los que ya conocen, que ya están inmiscuidos, ya a veces nada más reduce el término y dice, bueno, esferas ley. Muchos de los reformacionales después de Doyever ya prefieren utilizar el término esferas ley porque es más corto. Aspectos modales de significado es como lo vamos a encontrar en la Nueva Crítica al Pensamiento Teórico. ¿Hermano? ¿Habría algún argumento para decir que esto de esferas ley y aspectos modales no son sinónimo de la multiforme gracia de Dios? ¿Existe un argumento sobre eso? ¿Usted está queriendo decir que son una expresión de la multiforme gracia de Dios? Sí. Ok. Pero ¿hay un argumento en contra de eso? ¿Escrito? ¿Alguien lo dijo? Dependerá de cómo esté usted interpretando el texto, hermano, y cuál sea, ¿verdad?
la multiforme, o sea, la gracia de Dios Muy variada. se expresa en la realidad temporal de maneras... Muy variadas. Podemos hablar de eso. Aunque darle un fundamento bíblico y decir, este texto nos habla de la teoría de las esferas de no es muy honesto Yo creo para que nosotros. O sea, no sería sinónimo, pues, No. no existe ese argumento previo, digo, no Sí. creo que se me haya ocurrido a mí nada más, creo No. que ya se le ocurrió a alguien antes. Sí, pero darle a la teoría de las esferas de decir, bueno, es que tiene un fundamento, un sustrato acá en la Biblia porque ahí se manifiesta, no. Pero sí podemos encontrar en las escrituras la diferenciación de las esferas, que es decir, por ejemplo, la política, la cultica, lo económico, lo social, etcétera, cada uno es lo familiar, ¿no? Expresarlo. Hermanos, sí, a lo mejor podría encontrar un fundamento en la creación, y cuando se menciona que todas las cosas fueron creadas según su género o naturaleza. Aunque obviamente sin caer en el biblicismo allí, porque la escritura no habla concretamente de eso, pero la experiencia que vamos teniendo nos informa que hay esa realidad. Así es. Por eso, ¿por qué llamamos aspectos modales de significado? ¿Y por qué significado? ¿Alguien sabe? Porque las cosas son significados. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser significado? Que tiene una característica que la diferencia de las demás. Ok, tiene una característica que las diferencia. Es único. Es único Y tiene sentido. y tiene sentido. De hecho, la palabra significado viene de firma, de signus. Eso, Signar. ya quiero ir. Signar. Cada esfera tiene su firma particular que no debe confundirse con ninguna otra. Algo de eso hay. Cuando Doyever dice la creación no tiene significado, sino es significado. Porque Doyever lo dice en su libro, La Nueva Crítica al Pensamiento Teórico. Por favor, lean especialmente las tareas, por favor. Pongan atención a las tareas y leanlas. Hermano, nomás para una clarificación, perdón. Cuando aquí estás escribido esferas ley, es para entender, es cuando hablamos de las esferas. Sí, ¿verdad? las esferas, como Sí. luego ya lo traducimos a veces un poquito más el término de esfera. nuclear. Y ahorita vamos a ver qué es una esfera. Sí. Y vamos a ver el momento nuclear, qué significa todo. Primero que nada. ¿Por qué dice Doyever que la creación es significada? Esto tiene que ver mucho con la idea griega en contra. Con la idea de ente. ¿Sí? Ente o esencia. En el pensamiento griego, ente o esencia era considerado como aquello que está o que existe por sí mismo, sin necesidad de algo más. ¿Sí? Bien. Eso es lo que los griegos entendían. Y Doyever odia a los griegos, como todos nosotros debemos odiar. Esa nariz perfecta que tenían, la odiamos. Entonces, ente, no. Nosotros no somos entes, no tenemos una esencia, no tenemos algo en nuestro interior que nos hace, no sé, somos significado. Y la definición al principio, hermano, que usted da de la palabra en el significado, de significado, viene de signo, señal, apuntar. Significa, el ser significado nos dice que apuntamos o señalamos que toda la creación depende absolutamente de algo o de alguien, en este caso. Cristo. ¿Sí? Ustedes analicen y vayan a la nueva crítica al pensamiento teórico. Y Doyever está lleno de esto. A nosotros nos dicen que nosotros no somos de la centralidad y que nosotros no creemos que Cristo sea el centro de toda la creación. No es cierto. Nosotros creemos que hasta Cristo es el centro de la filosofía y el centro de todas las cosas. ¿No lo dice así Colosenses?
que en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Toda la creación, todo esto, la realidad cósmica, señala, es significado porque apunta a Cristo, apunta a Dios. Es decir, depende absolutamente de Él. ¿Por qué modales? Sí, entonces está mal hablar de hacer un análisis ontológico de las cosas en razón de que al darle como al hacer el análisis de las cosas en su calidad de sustancia, lo que son en este sentido. No podemos encontrar eso, porque lo que vamos a encontrar siempre en realidad es cómo Dios ha hecho esas cosas a partir de su palabra ley. Y para poder entender las cosas en sí, an sich, dirían los alemanes, necesitamos tomar el aspecto en el cual está esa cosa, el cual lo califica, el cual lo guía. ¿Sí? Pero entonces no tienen ser las cosas, no son nada, sí. O son en Cristo, por su ley, por su palabra. ¿Sí? Ahora ahí te va, y ahí les va, hermanos. Modales, para hacerlo sencillo, son los modos de ser de las cosas. ¿Sí? Por eso son los aspectos modales. Cada uno de nosotros tiene diferentes modos de ser. ¿Sí? Cada cosa que hay en esta vida tiene diferentes modos de ser. ¿Sí? Este tiene su aspecto principal en el aspecto físico, si usted quiere. Pero esta cosa funciona en otros aspectos, ya sea como objeto o ya sea como sujeto. ¿Sí? Esta cosa tiene un aspecto que se llama un aspecto numérico. Si queremos pensarlo, decimos, bueno, es una silla, un sillón. Pero si lo definimos más profundamente, decimos, bueno, este sillón puede ser dividido en partes. Por eso hablamos de números, partes. ¿Sí? Retrosipación. También podemos decir que estas partes fueron hechas de madera, lo cual tiene un fundamento ¿qué? O tiene, habla de qué? Biológico, orgánico, ¿no? O físico. Ocupa un espacio y por eso el maestro se tropieza. ¿Ok? Tiene un momento recreativo, o tuvo un momento recreativo esto en el que pues, todos nos reímos porque el maestro se tropezó y todos tienen punto menos. Ah, yo no me reí. Muy bien, punto extra. Sí, doble punto. Nah, sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el aspecto y el modo varía en una sola cosa. Ahora, ¿cuál es la esencia del ser humano? Si vamos a hablar de este tipo de definir la esencia, esto es algo casi imposible. ¿Sí? Tendríamos que recurrir a la idea platónica de las ideas. Tendríamos que recurrir a la idea aristotélica de materia y forma, de potencialidad, y nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Pero en cambio, esto nos ayuda a ver la cosa no solamente en sí, porque no hay una cosa en sí, sino que lo que tenemos es una cosa en relación. Y esto es lo que significa ser significado, que está en relación primariamente con Cristo. Y entonces ahora sí, como decía el hermano Godínez, la segunda sección, que es esta cosa tal y como Dios quiere que sea. ¿Sí? La ley que Dios le ha dado, aunque ahí ya es un desglose del momento nuclear. ¿Sí? Bien, bueno, ya hemos acotado lo que dice aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí estamos captando, hermanos? ¿O estoy siendo muy pesado? Bueno, dejen a un lado mi persona, a lo mejor sí soy pesado, pero está siendo muy pesada la clase de estas frases que estamos diciendo ahorita. Muy inquietante nada más.
Porque hace tiempo estaba la polémica, por ejemplo, del análisis entre los griegos sobre el ser un árbol, si es un árbol, entonces posteriormente se tradujo en una silla, luego quemaron eso, se convirtió en carbón y todo. Al final la polémica, ¿qué era eso? Si era un árbol, era un tronco, era una silla o era ceniza. Porque aquí estoy batallando bastante, entonces las cosas no tienen un ser, o sea, ¿cómo podemos entender el ser de un... No, sí. Si es posible o no? ¿Lo puedo compartir? Claro. Creo que para ayudarme a entender, ¿verdad? Siempre cuando estamos hablando sobre filosofía, necesitas ver, es como unos lentes que uno como cristiano está poniendo. No es el fundación de nuestra fe, de nuestra doctrina. Es más unos lentes que estamos usando para magnificar la gloria, de evaluar la persona de Cristo, ¿verdad? No, es bien peligroso ver la filosofía de un ser humano y ponlo en la misma nivel de las escrituras como verdad. Nomás es un plática sobre filosofía de cómo un ser humano puede entender el cosmovisión de Dios. Así es. Por eso no debemos desligarlo de ni de esto. Por eso debemos, ahí voy, hermano Alonso, Dios, palabra, realidad. La debemos tener bien en mente. La debemos tener bien en mente, ¿sí? Y no debemos dejarlo. Perdón, hermano Alonso, primero. Sí, en esta línea que Desi está marcando, sí. Yo continuaría para poner en la mente de todos otra vez la raíz gramatical de filosofía, que literalmente, así muy crudo, no es otra cosa más que la hija de la sabiduría. Entonces, nuestro referente último para la sabiduría, ¿no? Proverbios 1:7, o lo que menciona, por ejemplo, el propio apóstol San Pablo, o lo que menciona Eclesiastés 4:7, ¿no? O sea, finalmente la expresión última de la sabiduría es Cristo. Ahora, aquí, como dice Desi, tenemos que tener cuidado y tenemos libertad de jugar con las palabras, pero no con la palabra, ¿no? Entonces, siempre la filosofía está sujeta, en este sentido, al menos yo lo tomo para mí mismo y es una sugerencia solamente para el espacio del ejercicio intelectual, pero la filosofía no puede absolutizarse definitivamente. Exactamente. ¿No? Es la hija de la sabiduría. Muy bien. Hermano Godínez, un comentario y continúa. Nomás, con lo que él comentaba, es el hecho de que tú tengas algo enfrente, o sea, lo que estás viendo en el espacio temporal en el que lo estás viendo es lo que es. Y empezar a suponer que es otra cosa, pues ya es disvariar y querer hacer otras cosas. En este caso, la silla ahorita es madera, fue un árbol, no puedes decir que eso es un árbol. Si la quemas, va a ser cenizas, pero ahorita es madera. Entonces, tu realidad temporal es lo que dicta lo que son las cosas. ¿Puedo comentar? Perdón, ya, vamos a dejarla ahí. Lo que sucede ahí es que estamos viendo la ley donde está, en la cosa o fuera de la cosa, o en nosotros como sujetos que vemos la cosa. Lo que tenemos que entender es que Dios ha establecido su ley y eso es lo que le da ser a la cosa, ¿sí? Y los aspectos de esa cosa son los que nosotros vemos y experimentamos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos. Sí. Y profundizamos en conocer la ley que Dios ha puesto para esas cosas. Precisamente darle un poquito más adelante, cantidad y orden de las esferas ley. Vamos a ver. Los aspectos modales o esferas ley, término que se estará utilizando mayormente en este trabajo, esferas ley, son el conjunto de leyes que rigen
para un aspecto de la realidad. ¿Qué es una esfera ley o aspecto modal? Conjunto de leyes que rigen para un aspecto de la realidad específico. Sin embargo, no encontramos solo un aspecto de la realidad. Así como un ser humano no solo es hijo o padre, dejando de lado su ser hermano, amigo y estudiante, la creación de Dios tiene diversos modos en los que se expresa su sujeción a la ley. Hay un modo aritmético, uno espacial, cinemático, físico, orgánico, psíquico, analítico, histórico, lingual, social, económico, estético, jurídico, ético y pístico. A ver quién me lo repite. Comúnmente estas 15 esferas de ahí son aceptadas como válidas por la comunidad reformacional internacional, aunque ha habido propuestas muy interesantes de otros aspectos modales de menos o a veces de más, como el de Hendrik Hart, con solo 14 aspectos, Donald de Raad con sus 17 aspectos, al igual que algunas reinterpretaciones de aspectos modales, como en Sirvel, con el aspecto estético. En el pensamiento reformacional mexicoamericano se ha hecho una propuesta del Dr. John Paul Roberts, añadiendo a la lista la esfera ley recreativa y cambiando el aspecto pístico por el cúltico, haciendo una crítica muy fuerte de Doyever acerca del uso del término fe. ¿Sí? Lo que demuestra que el pensamiento reformacional no es un sistema cerrado, como decía nuestro hermano Desi, es una filosofía que está sujeta a crítica, a cambio y sobre todo a la luz de la palabra ley de Dios. En este trabajo se tomará como base el fundamento doyeverdiano de 15 esferas. Ahora bien, el problema no es tanto la cantidad, sino el orden de las esferas ley. No es necesariamente un orden realizado a partir del esfuerzo filosófico para entender el mundo, Doyer mismo lo reconoce, sino un orden que se encuentra en el mundo mismo, en la creación. La ley se comporta de tal forma que da origen y orden a la creación. ¿Qué es lo que dice Doyever? Ahí les va, hermanos. Cita: la coherencia intermodal de significado no es una construcción del pensamiento filosófico, sino que es sustentada por el divino orden temporal del mundo, que también es la condicionante del pensamiento teórico. Tú estás en el mundo, ¿estamos de acuerdo, hermano? ¿O alguien está fuera del mundo? No, ¿verdad? Todos estamos dentro del mundo, es decir, todos estamos dentro de la realidad temporal. ¿Sí? El tiempo, pues, para que quede claro. Esto significa que ese tiempo, que esa realidad cósmica es la condicionante para que tú entiendas lo que está a tu alrededor. ¿Sí? Y tú tienes en ti y en tu alrededor esta condicionante, ¿sí? Que son los aspectos de la realidad cósmica. Cuando tú ves algo y lo empiezas a analizar a profundidad, puedes empezar a distinguir ¿qué? Diferentes aspectos en esa cosa. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro hermano Carlos Gutiérrez, aquí presente. Amén. Nuestro hermano Carlos Gutiérrez es hijo, ¿estamos de acuerdo? Aquí está su mamá. Pero también es ¿qué? Papá. También es ¿qué? Esposo. También es ¿qué? Amigo. Hermano. ¿Qué más? Y entonces, todas estas cosas nosotros nos podríamos preguntar, oye, ¿y qué es entonces Carlos Gutiérrez? Una persona. Un ente. Es una persona con respecto a ¿qué? Con respecto a los animales. Si ustedes se fijan, eso es lo que ustedes y nosotros hacemos. Definimos las cosas en relación a otras cosas. ¿Sí? Es hermano en relación a quién? Las hermanas. Las hermanas. Bueno, sí, biológicamente hablando. Biológicamente, sí. Es hijo en relación a quién, porque no es mi hijo, ¿verdad? No. Pues no. Entonces, ¿de quién es? De la hermana. ¿Estamos de acuerdo? Es en relación a la hermana Damaris. No es en relación a nadie más. ¿Sí? Pero ese es Carlos Gutiérrez. Y la hermana experimenta a su hijo de una cierta forma. ¿Sí? Que es una forma diferente a la y David Chaparro va a decir,
Si conociera Gutiérrez, hermano. No, hermano, yo no voy a decir. Es verdad. Nada más porque soy muy discreto. Muy bien. Es decir, la teoría de las esferas no es una invención tratando de explicar filosóficamente una falacia. Más bien es la expresión teórica de una realidad establecida por Dios y que condiciona todo nuestro pensamiento. Y como explicación teórica puede tener errores y está sujeta a cambios. Las esferas ley son el sustrato de nuestro actuar y vivir en el mundo de Dios. La teoría de las esferas ley es la expresión de la realidad que Dios ha establecido en sujeción a su palabra ley. Es como nosotros la entendemos, ¿sí? Es como nosotros la captamos. Y decimos, bueno, veo que hay una cosa que podemos llamar número. Todas las cosas pueden ser divididas en números. Entonces empiezas tú a establecer. Bueno, en primer lugar, el orden comúnmente aceptado es el siguiente. El primero, de abajo hacia arriba, es el numérico. Segundo es el espacial. Tercero es el cinemático. El cuarto, el físico. El quinto, el biótico. El sexto, el psíquico. Séptimo, analítico. Octavo, histórico, que es el que vamos a estar analizando. Noveno, lingüístico. 10, social. 11, económico. 12, estético. 13, jurídico. 14, ético. Y 15, epístico. Si ustedes ven, falta ahí el técnico, falta ahí el recreativo, obviamente, y el nombre de epístico por cultico. ¿Okay? Técnico, comúnmente Doyever no lo ponía aparte porque él lo consideraba dentro de la esfera histórica. ¿Okay? Después ya hubo quienes argumentaron y entonces pues ya quedó con que tiene que ser el aspecto técnico. ¿Entiendes? ¿Por qué algunos autores o alguien pone celebrativo en lugar de culto? Es el momento. La celebración es el momento nuclear del culto. Sí. Es diferente. Celebración. Sí, ahí es que luego se confunden en la cuestión de poner el momento nuclear y a veces toman el momento nuclear por el nombre de la esfera, sí. cuando deben de diferenciar. Por eso ahorita diferenciamos nada más el nombre de la esfera y ahorita vamos a ver. Pero en el momento ya cúltico, ¿no? Pero también ya definido de acuerdo a Roberts. En el epístico también. Es el momento. Sí, celebración. El epístico, según Doyever, es la fe. Así es. Sí, la Pero, certeza. No tiene nada que ver. ¿Cómo la estructura? Es una diferencia muy radical entre Sí, el Dr. claro. Roberts y el Dr. Y es respetable. Y la verdad es que la argumentación del Dr. Roberts es muy buena, definiendo de por qué no debe utilizar Doyever el término fe. Bien, siguiente punto, la coherencia temporal. ¿Cómo ha de distinguirse una fe, una esfera ley de otra? ¿Cómo se sabe que lo aritmético no es espacial en carácter? O, para usar un ejemplo más claro, aplicándolo ya a una cosa en específico, ¿cómo se sabe que una iglesia no es una empresa y viceversa? Estas preguntas son vitales, puesto que también enfatizan la necesidad de entender que hay una diferencia entre los aspectos modales, que también existe unidad entre ellos. ¿Cómo pues ha de encontrarse la diferencia y unidad en la realidad cósmica que Dios ha establecido? Vamos a hablar de dos cosas, diferencia y unidad. ¿Sí? Esto es lo que Doyever habla de coherencia temporal, diferencia y unidad. Doyever estableció que cada esfera ley tiene soberanía sobre su propio aspecto. Los aspectos modales de significado, dice Doyever, tienen con respecto a los otros, como esferas ley, soberanía en su propia esfera. ¿A qué les acabamos? Esto lo dice Doyever en su volumen 1 de la Nueva Crítica. Página 1030. Ok, muy bien. Es decir, que si el aspecto es pístico, este ha de ser regido por las normas que rigen exclusivamente a lo pístico. ¿Sí? Lo pístico no va a ser regido por lo económico, ¿ok? Aunque algunos líderes o pastores quieren que así sea. ¿Sí? Da tu dinero, entonces va a haber bendición. Esa es una absolutización del aspecto económico en lo pístico. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Es lo que trae de piedra. ¿Sí, hermano? Bueno, pero Dios sí da bendición, pero siguiendo las leyes económicas.
Muy bien. Las normas de lo jurídico no pueden regular la fe. ¿Sí? Si el Estado quiere imponer cánones de fe para la iglesia, pues la iglesia le va a decir, pues no, muchas gracias. Por eso cuando el Estado romano le dijo a la iglesia del primer siglo, di que César es Señor, ¿qué fue lo que hicieron los cristianos? No dijeron antes. Dijeron que Jesús es el Señor. Eso es lo que dijeron. Ahora, dense cuenta de lo tremendo que es la carta de Filipenses. ¿Sí sabían que Filipos era una colonia romana? O sea que Filipos era un lugar donde al emperador se le adoraba en todo momento y en todo lugar. ¿Y qué es lo que luego mete Pablo ahí? Ahí está este himno que tanto decimos, ¿no? Jesús es el Señor. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí está. Y entonces ahí, curiosamente, en esa colonia romana, Pablo establece la gran diferencia. El Estado no domina y no te dice qué creer. Es la palabra ley de Dios. Por ejemplo, si el Estado mexicano quisiera regular lo que una iglesia cree o confiesa, estaría incurriendo en la violación de la soberanía de esfera, la cual nos dicta que la iglesia, al ser una institución típica del aspecto de la fe, es regulada por su norma para la fe. ¿Cuál es la norma para la fe? Las Sagradas Escrituras. No por el Estado y sus normas. Ahora, estamos hablando de cómo Doyever entiende la teoría de las esferas, hermanos. Por eso estoy hablando del aspecto epístico. Ningún aspecto de la realidad cósmica puede ponerse por encima de otro o regular otro aspecto. Esto debido a que tiene su propia soberanía, la cual apunta a la soberanía de Dios sobre ellas. Siempre van a ser significado. La soberanía de una esfera no es porque ella sea el ser en sí, ¿sí?, sino porque ese ser le ha sido dado por Dios. ¿Okay? Las cual apunta a la soberanía de Dios sobre ellas. Ningún aspecto de la creación está por encima de aquel que es Rey de la creación, Cristo Jesús. Vea lo que dice Doyever en su libro de la Nueva Crítica. Cada aspecto apunta en su propia estructura hacia afuera y es una expresión de la coherencia temporal de significado que apunta más allá de sí mismo, hacia la plenitud de significado en Cristo Jesús. ¿Doyever era cristiano o no? Sí. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos? Reconocer que Jesús es su Señor. Cristo es el centro de toda nuestra vida. ¿Sí? La relación fundante está en Cristo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué está diciendo Doyever? Yo soy cristiano, pero no solamente yo, sino que toda la realidad temporal está sujeta y señala y apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Claro. Aún el que no cree, porque es esa relación también, pero... Claro. En rebelión. Y de ahí, el razonamiento del hemisferio izquierdo, lógico, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. O sea, eso es independientemente de la confesión individual, ¿no? O sea, es un hecho, está anticipado que así es. Y así es. Vuelvo a leer la cita de Doyever. Cada aspecto apunta, bueno, la voy a hacer más fácil, está en el primer volumen, por si quieren buscar, ¿no? Cada aspecto en la última parte del primer volumen, lo voy a dejar más fácil. ¿En qué página? Ahorita. Cada aspecto apunta en su propia estructura hacia afuera y es una expresión de la coherencia temporal de significado que apunta más allá de sí mismo, hacia la plenitud de significado en Cristo. Entonces todas las esferas apuntan hacia afuera y van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que dicen Cristo es lo máximo, la fe. ¿Sí? Es el punto culminante en el que llega a expresarse todas las esferas, se unen en gloria y honor al Rey. Así pues, la coherencia temporal, es decir, la unidad de todas las cosas se encuentra en Cristo. Para Hermann Doyever, la creación y las cosas que en ella hay no tiene significado, sino que es significado, queriendo decir que con esto, que toda la creación apunta, señala a Cristo, la unidad radical
de todas las cosas. ¿Ok? Pero al decir que todo está unido, pareciera que la soberanía de la esfera se perdiera. Para que la soberanía de la esfera modal siga existiendo y una esfera no sea absorbida por otra, u ocurra que una esfera tenga hegemonía sobre otra u otras, deben tenerse en mente dos conceptos: el momento nuclear y el momento analógico. Haciendo ello, la soberanía de la esfera modal solo puede ser mantenida dentro de la coherencia intermodal, es decir, la unidad de todas las esferas, entre las esferas, de los diferentes aspectos, si el significado modal de las esferas ley, encontrado entre el aspecto inicial y el final, el significado entre la esfera inicial y la final, tiene la siguiente estructura: debe tener cada esfera un núcleo garantizando la soberanía de la esfera del aspecto completo. ¿Okay? Y este kernel o núcleo debe estar rodeado por una serie de momentos analógicos modales que parcialmente se refieren hacia atrás a los kernel, momentos de significado o momentos nucleares, de todas las esferas anteriores, y parcialmente hacia adelante a todas aquellas esferas que están después en el orden cósmico. Ok, ¿quién entendió algo? Retrosipación y anticipación. Retrosipación y anticipación. Bien. Vamos a ver el momento nuclear. ¿Okay? Momento nuclear de cada esfera. Una pregunta antes. ¿Sí, Doyever, cuando habla de las esferas y llega a la esfera pística, ¿sí habla de una retrosipación de la esfera pística o no? ¿O ya sí, no hay algo más allá? No, la retrosipación es hacia atrás, anticipación es hacia adelante. Entonces anticipación. Sí. No, anticipación ya no hay, porque ya no hay otra esfera que siga después de lo pístico. Ok. Como tampoco hay retrosipación en lo numérico, porque no hay nada hacia atrás. No hay nada hacia atrás. Exactamente, es la esfera fundante. Términos que va a estar utilizando Doyever, o que utiliza Doyever acerca del momento nuclear. Momento nuclear, también lo define como kernel, o utiliza la palabra kernel. ¿Okay? Momento nuclear también utiliza la palabra kernel. Para que cuando vean eso, no se asusten, ¿verdad? Luego dice también kernel de significado. Se refiere al momento nuclear. ¿Okay? No, simplemente está usando variedad de lenguaje, hermano. Es filósofo. Kernel es un término holandés para hablar de núcleo. Núcleo de significado. Momento nuclear. Dicha soberanía de la esfera solamente puede ser encontrada cuando identificamos aquello que es propio y característico de la esfera ley. ¿Qué es el momento nuclear? Lo que es propio y característico de la esfera ley. Esto es lo que Doyever llama momento nuclear. El concepto de momento nuclear de significado es para poder diferenciar una esfera de otra. Es para que esta esfera no se meta con esta otra. ¿Okay? Por decirlo de una manera sencilla, separa una esfera de otra. Evita que una esfera sea confundida con otra, dándole la característica que le es propia. El momento nuclear permite que el núcleo alrededor del cual se agrupan las leyes que rigen para un aspecto en particular, es decir, para una esfera ley, sin el momento nuclear, todo esfuerzo teórico para distinguir o diferenciar los aspectos de la realidad serían imposibles, puesto que no habría un estándar al respecto. Como decía nuestro hermano Saúl, si no hay, o como explicaba ya al final nuestro hermano Godínez, esta silla antes era árbol y también otros ornamentos. Después, cuando se queme, va a ser ceniza. ¿Sí? Pero si no hubiera un momento nuclear, estaríamos con la confusión de los griegos.
Pues es un árbol. Ceniza. Potencialmente es ceniza, diría Aristóteles, ¿no? Pero actualmente es árbol. No, espérate. No. Es árbol, pero es silla, pero es ceniza y todo a la vez junto, porque todo lo puede llegar a ser y no puede llegar a ser nada también. Eso es Aristóteles, eso es lo que nos estaría empezando a decir él. Materia, forma, distingue ahí todos los aspectos que tiene. Es curioso porque en el Seminario Teológico Presbiteriano, hola hermanos, sé lo que están enseñando. Una vez dijeron, y una vez me confrontaron, la verdad me quedé paniqueado porque estos hombres argumentan gritando. Yo no soy de argumentar gritando, yo soy de argumentar con argumentos. A mí no me gusta gritar en la argumentación. En otras cosas sí. La casa. Y entonces sí, ¿no? Sí, mi amor, ok. Sí. Y lo que decían ellos es que nosotros estamos confundiendo las esferas, o que Doyever confundía las esferas con las esferas de la época medieval. Y entonces yo me quedé así todo traumado porque me empezaron a alzar la voz y yo dije, chivados, como yo era nuevo, pues no, en esto de la argumentación ahí con gente no cristiana. Empecé a querer defender. Dice, no, es que mira, así es, y esto, y ya. No seguí argumentando porque los gritos no son parte de una argumentación sana. Lo que en realidad está pasando es que, como muchas veces sucede, no se entiende a Germán Doyever. Y como ven allá en la época medieval, dicen, no, pues Tomás de Aquino también hablaba de ciertas esferas. Dicen, pues es lo mismo. Luego vamos a hablar de esta distinción que hace Aquino, que no es la misma que hace Doyever. No es la misma. Simplemente hablaba de la esfera celestial y la esfera terrenal. Bien perdidos ellos. Que es un reflejo del término o del motivo básico de gracia y naturaleza. Y ahí se ve la tremenda ignorancia de que no se está entendiendo lo que dice. Bueno, ¿puedo comentar? Sí, bueno, claro. También es una pregunta, ¿verdad? Que también uno puede ser calvinista, puede ser cristiano, puede uno tener las correctas normativos, entendimiento de las escrituras, y no ser de acuerdo con la filosofía de Doyever, Sí. Porque, y entenderlo también, porque no sé si yo en el lenguaje estoy confundiendo, ¿verdad? Pero como ahorita que uno dice, pues es que tú no estás de acuerdo porque no entiendes. Pero no puede ser todo el tiempo. Uno puede entender, sí, claro, la estructura y la posición. Así es. Completamente. Puede llegar. Y de ahí no estoy de acuerdo. Eso sí. Sí. Puede ser. Sí. Pero en este caso no. O sea, el caso de estas personas con las que yo hablé ignoran totalmente. Sí. Les pregunté. Porque ¿Han leído a Germán Doyever? No, es que tal maestro dijo esto. Sí. Entonces, por favor, no. Porque puede ser que nosotros aquí, ¿verdad? Que estamos aprendiendo y estamos pero podemos topar como en un poder de una interpretación de su cosmovisión. Así es. De una esfera, de una definición o interpretación de una esfera o diferentes partes, ¿verdad? Sí. Y uno puede decir, pues ahí voy a sacar la vuelta, ¿verdad? Dentro del pensamiento reformacional, e incluso dentro de, hay quienes, ya se ha comentado, por ejemplo, que lo principal es la teoría de las esferas, lo más importante. Sí. Y hay quienes no gustan de todas, las que Doyever menciona, y no las aceptan. Y la comunidad internacional también hay algunos que dicen, bueno, acá esto, acá aquello. Entonces,
aún dentro del pensamiento reformacional o la filosofía de la idea cosmonómica, tiene sus variantes, tiene sus diferencias. Y ellos, pues, sin embargo, aceptan el consenso general de lo que enseñaba Doyeber. Pero en el caso de los retractores, que comúnmente, curiosamente, se encuentran entre las alas liberales del cristianismo, es decir, aquellos que no creen en la inspiración de la Biblia, aquellos que no confiesan el nacimiento virginal, aquellos que no confiesan que hay revelación en la creación. Entonces ahí es donde ellos dicen, no, pues, ¿por qué no aceptan? Porque la diferencia es profunda, es de base. Exactamente. Hermano Chaparro. Sí, acerca del calvinismo, en el desarrollo histórico inicial que nos comentas, que inicia con Abraham Kuyper, el desarrollo, pero Abraham Kuyper fundamenta en el calvinismo, ¿no? Y podemos encontrar la base en Calvino. Entonces, más bien, si esta base está bien dada, abre para el entendimiento de la cuestión reformacional. Sí, también, efectivamente. Aunque, por ejemplo, también los bantilianos, que no aceptan totalmente el pensamiento reformacional, es decir, rechazan ciertas cosas en Doyeber, ellos también son de corte calvinista. Calvino tiene muchos hijos, como nuestro padre Abraham. Son caiperianos. Son caiperianos, todos ellos nacen de esa matita. Kuyper dio a luz a dos hijos principales, Bantil y Doyeber. Y de ellos dos surgen varias cosas, y los de la centralidad del Evangelio, por ejemplo, están allá con Bantil y nosotros, ¿no? Bien, ¿cuáles son los momentos nucleares? Esferas de ellos. La esfera numérica es la cantidad discreta, su momento nuclear. La espacial es la extensión. La cinemática, pues, es el movimiento. Lo físico, lo que lo caracteriza es la fuerza. Lo biótico es la vida orgánica. Hay algunos que aquí se están peleando dentro de lo biótico, reformacionales, acerca de, oye, la vida orgánica, pero a ver, ¿qué es la vida orgánica? Y ahí nos vamos a pelear. Está muy interesante. Lo psíquico, pues la sensación, ¿sí? No es el alma, no es la sensación, ¿sí? Sentimientos, si queremos. Analítico, la distinción teórica, cuando empezamos a hacer distinciones en nuestra mente y en nuestro actuar. Histórico, la diferenciación, o mejor dicho, el poder cultural, ¿sí? Poder formativo, diferenciación cultural, diría Doyle. Comunicativa, la esfera comunicativa o lingüística, la significación simbólica, a través de símbolos, ¿sí? Puede ser hablados, escritos sobre cualquier tema. Social, su aspecto, su momento nuclear es el roce humano, implica la relación humana, ¿sí, hermano? Lo económico es el compartimiento, no es la ganancia económica. No. Lo estético es la armonía, que no necesariamente implica armonía solamente en la pintura, sino también en la música y en otros aspectos. Lo jurídico es la retribución, ¿sí? Justa. La ética nos habla de la fidelidad o la confianza amorosa. Y lo pístico, el aspecto guiante, es la fe. El momento guiante o fundante es la fe. ¿Para qué nos sirve el momento nuclear, hermanos? Pues nos sirve para poder distinguir a los diferentes aspectos y poder también distinguir el aspecto en el que tú te desarrollas. La obligación, hermano Carlos Gutiérrez, ¿usted a qué se dedica? A nada. Sí, bueno, sí. ¿Cuál es su carrera, mejor dicho? Administración. La administración. ¿Cuál es la labor específica de nuestro hermano Carlos Gutiérrez? Él, para poder saberla, tiene que especificarse y conocer bien el aspecto en el que él se desarrolla, ¿sí? Económico, quizá, si queremos hablar, ¿no? Eso es. Y él tiene que involucrarse también en el aspecto social, va a tener que desarrollar roce humano, etcétera, otros más, no nada más. Pero el principal, ¿okay? Hermano Saúl, usted que está estudiando ahorita para abogado, derecho, ¿verdad? ¿Qué tiene que conocer? ¿Qué aspecto de la vida tiene que usted que conocer? El jurídico. ¿Cuál es el aspecto que los pastores, para englobarlos a todos los que han... Cultico. Cultico o fístico, ¿verdad?
Hermano Chaparro, ¿usted a qué se dedica? Ya estoy confundido. Es político. La educación, ¿no? La educación, sí. Ah, la educación. El aspecto analítico, el aspecto ético, etcétera. Entonces usted tiene que involucrarse ahí profundamente. No sé, cada uno de nosotros tiene un aspecto en el que se desarrolla y es labor suya involucrarse profundamente y meterse a conocer el momento nuclear de su aspecto. ¿Para qué? Para que entonces el hermano Chaparro no esté convirtiendo a las escuelas de allá de Querétaro, las secundarias o preparatorias, ¿cuáles son? Las prepas, en pequeñas iglesias. O en negocios. O en negocios. Pero también ahí tienes que conocer el resto de... Exactamente. Por eso es tan importante que un cristiano en una universidad cristiana lleve la teoría de las esferas en primer lugar. ¿Sí me explico? Porque no solamente va a necesitar conocer su aspecto, sino conocer los otros aspectos y los límites. Eso es lo que nos ayuda en el momento nuclear. ¿Okay? Bien, el momento analógico y los momentos analógicos, es decir, los momentos de relación. ¿Sí? Los momentos analógicos son dos, de anticipación y de retrosipación. O sea, para adelante y para atrás. Como se ha dicho, el momento nuclear es lo que distingue una esfera de otra. Pero los momentos analógicos, lo que permite que una esfera sea esta esfera, es el momento ¿qué? Nuclear. Entonces aquí ya, ¡pum! Esta esfera ya es esa esfera porque está así, ¿no? Y está definida por el momento nuclear. ¿Sí? Pero este momento nuclear, lo que une a las otras esferas entre sí es los momentos analógicos, dando a conocer que hay una relación de fundamentación y superestructura. Es decir, acá hay otra esfera, acá hay otra esfera y acá hay otra esfera, y cuando está esta esfera y está más adelante esta otra, este es el fundamento para la que sigue. ¿Sí? Y esta es la superestructura de esta. ¿Sí? Es la que sigue, pues. Es lo que está construido a partir de esta esfera. ¿Cierto? Fundamento. Fundamentación y superestructura. Las esferas se relacionan unas a otras de la más simple a la más compleja y viceversa, de la más compleja a la más simple. Por eso la numeración empieza de aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Sí. Y esta es la esfera número 1 y es la más simple de todas. Y la esfera 15, que en el esquema de Doyle, no estamos, o 17, ¿no? Nos implicaría que es la más compleja. Es donde incluso todas las otras esferas tienen un reflejo ahí. ¿Okay? Se encuentran en ellas. Las esferas se relacionan unas a otras de la más simple a la más compleja y viceversa. Dichos momentos analógicos se encuentran en ellas. Son de relación. Hay dos tipos de momentos analógicos. Ambos se dan en todas las esferas, a excepción de las esferas límite. La esfera numérica, vamos a poner que esta es la numérica, y esta es la física o ocúltica. Es la propia tiempo ahorita que me puedes explicar más detalloso la teoría del simple al complejo. ¿O vas a explicar eso después? Espero explicarlo después. No me estoy metiendo mucho a la teoría para no complicar el sistema. Pero la relación de simple a complejo, por ejemplo, se da también en que esta esfera tiene muchas anticipaciones y cero retrosipaciones. ¿Sí?
Esa es una manera en la que se da esta relación. Y la última esfera tiene 0 anticipaciones y muchísimas retrosipaciones. ¿Sí? Esa es una manera de lo más simple a lo más complejo. Incluso lo más simple y lo más complejo depende de la esfera en donde tú estés, que tendrá la cantidad de retrosipaciones o anticipaciones que sea necesaria. La razón de mi pregunta es porque bastantes ¿cómo se dice? Debates sí, sobre la creación es el fundación de esos debates es del simple al complejo o el complejo a simple. Okay. Sí, evolución. Exactamente. Sí, ya entendí. Sí. Y hace rato lo iba a comentar. Sí. Esto no tiene nada que ver con la teoría de la evolución. No implica, no es que el aspecto numérico evolucionó al aspecto espacial. Porque deja de ser numérico entonces. Porque dejaría de ser numérico para convertirse en espacial. Algo así decía Adolfo. No. San Adolfo no diría eso. Saludos. Entonces, no dije que Adolfo. Lo que pasa es que este sirve como fundamento. Sí. Por ejemplo, no podría existir yo, Raimundo Villanueva, y mi actividad pensante, no podría existir sin el sustrato orgánico de mi cerebro. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero el cerebro lo encontramos en las plantas, que también tienen un sustrato orgánico. ¿Sí? ¿Me explico? Lo que... Qué triste. Te pasaste. Triste, hermano. Lo siento, hermano. Termínalo. Ok. No, pues ya terminamos, hermano. Ya terminamos. No, bueno, y el momento entonces... Lo orgánico en la planta no da lugar a la actividad pensante. Exactamente. Pero lo orgánico en mí, humano, sí da lugar, en este caso mi cerebro, a la actividad pensante. Lo orgánico en un chimpancé, su cerebro, no da lugar a la actividad racional, de inteligir, pensante, como la de nosotros. La habilidad de hablar, la habilidad de no sé, tantas cosas. Entonces, de crear arte. ¿Sí me explico? Ese es el fundamento. A eso se refiere con fundamentación y superestructura, y a eso se refiere con las anticipaciones y retrosipaciones. Rápidamente, la anticipación apunta del momento nuclear base al momento nuclear que sigue. ¿Sí? Y la retrosipación apunta del momento nuclear siguiente a los que están detrás. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la tarea del siguiente, para el siguiente corte? Las raíces, página 83. Según tu sílaba es leer las raíces de la cultura occidental a partir de la página 63, buscando el momento nuclear de la aspecto histórico. Pero, era de la 63 a la quién sabe qué. A la 80 y algo. Sí. ¿Cómo? ¿A la quién sabe qué? Sí. Es que yo le había puesto así, me lo editaron. El correo en el que me pueden encontrar es en el Luz de Cristo. En el primero no, ya no sé, ya tiene tiempo que no se utiliza. No, Ray Mundo. Es el segundo correo en el que me pueden localizar por cualquier cosa para que necesitan. Celular, pues sí es ese, pero no me hablen. Cualquier duda, pregunta, WhatsApp, rápido respondo. Entonces, ¿hacemos un resumen? No, ¿O leemos? solo lo leen y encuentran el momento nuclear del aspecto histórico.